Bienvenidos. Ayer anuncié que hoy entrevistaría al periodista investigativo Cristian Zurita sobre la denuncia que debe resolver en estas horas el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, respecto a la candidatura presidencial de Jan Topic, que él, Cristian Zurita, y otros impugnadores, entre ellos Sociedad Patriótica y Andrea González Nader, consideran no cumplió con los requisitos para ser oficializada. Lo dije en estos términos. Buenas noches, mañana vamos a tratar aquí con el periodista investigativo Cristian Zurita las razones para la impugnación de la candidatura de Jan Topic ante el Tribunal Contencioso Electoral, organismo del cual se espera un pronunciamiento el día viernes. Lamento informarles que al mediodía de hoy yo desistí de mi invitación, por lo cual me disculpo con ustedes y con Cristian Zurita. Enseguida pasaré a explicar las razones. Por este motivo, hoy revisaremos nuevamente la reforma constitucional que el presidente Daniel Noboa ha hecho para aceptar bases militares extranjeras aquí, en territorio ecuatoriano, destinadas a colaborar en el combate al crimen organizado transnacional. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Respecto a chats extraídos del celular de Fernando Villavicencio, a los cuales tuvo acceso La Posta, en donde los periodistas de ese medio señalan a quien era mi invitado de hoy, Cristian Zurita, como actor de prácticas indebidas en el ejercicio de sus investigaciones. Él, Cristian Zurita, respondió ayer en un video dentro del cual trata varios temas, pero en cuanto a la alusión personal a él, no niega el contenido de esas conversaciones y solo se limita, como van a ver, a exigir que igualmente revelen todas las demás. Nuevamente Rafael Correa, la mayor caricatura política de la historia nacional, vuelve a atacar con un mensaje público que dice tener el teléfono de Fernando Villavicencio. Y a este gran sainete se ha unido el narcoperiodista Anderson Boscan. Y desde el exterior montan una trama que aseguran lo harán pública. Yo personalmente espero que lo hagan, pero antes tengo preguntas. ¿Por qué se interesan en el supuesto teléfono de la víctima y no en el teléfono del principal sospechoso de este crimen, que se llama Pablo Muentes? ¿Por qué van tras su teléfono? O mejor dicho, tras los mensajes de Fernando Villavicencio, que ya no está, y no van tras los mensajes del teléfono de Muentes? Es la gran pregunta que deben respondernos. Dicen que tienen la copia del celular de Fernando Villavicencio. Dicen que van a publicar todo. Y yo espero que sí, que publiquen. En otras palabras, Cristian Zurita reclama publicar todo, sin cuestionar su autenticidad, sino solo lo parcial de las publicaciones. Es decir, lo suyo corresponde a lo conversado, pero no es todo lo conversado. No cabía entonces que yo diera hoy espacio para una denuncia grave a quien no ha desvirtuado denuncias graves contra él. No comparto, por cierto, el calificativo de narcoperiodista de Cristian para Anderson Boscan. Es evidente que tampoco comparto su género periodístico y menos su estilo, pero respeto su derecho a ejercer el periodismo y el de sus compañeros, que firman, asumen y encaran ellos lo que dicen, y no vía trolls, interesados terceros o testaferros. Rechazo que el celular de un periodista asesinado se utilice incluso para desmerecer lo bueno que hizo, pero no desconozco que esa práctica ni es nueva, ni es única en el afán de llegar a la verdad o establecer
su verdad. A ustedes y eventualmente a la justicia tocará juzgar eso. Así como no acepto que colegas me den clases de periodismo o de ética, ni antes ni ahora me he considerado en la posición de dárselas yo. Aclarado esto, así empezó la entrevista con el doctor Pablo Alarcón y el doctor Carlos Gijón respecto a la propuesta de reformar el artículo 5 de la Constitución y quitar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el Ecuador para combatir el crimen organizado. Un saludo para usted, para la ciudadanía. Un gusto compartir con usted también, doctor. Bueno, tenemos la primera cosa que decir, que teníamos que hacer algo frente a un enemigo transnacional. Y en un escenario como esos, el pretender eliminar una prohibición absurda en un texto constitucional es un paso importante. Nadie dice que con esto se va a solventar el problema del crimen organizado, la lucha contra todos los males que nos están azotando en este país, pero sí es una posición, una propuesta concreta que tendrá que seguir, por supuesto, el procedimiento constitucional para que luego pueda materializarse con tratados internacionales. Ya seguiremos con cuál debería ser el texto aproximado, si no ideal, para eliminar esa prohibición. Hay quienes dicen que incluso debe llegarse a suprimir aquello de que el Ecuador es un territorio de paz, porque evidentemente no lo somos, y reemplazárselo por o aspira a ser un territorio de paz o es un territorio neutral, en fin. Doctor Carlos Gijón, director de La República, bienvenido. Su primera aproximación al tema también. Ecuador firmó con los Estados Unidos en los últimos meses del gobierno del presidente Lasso dos convenios. El uno que permite que las fuerzas estadounidenses vigilen la frontera marítima con sus navíos, con su fuerza naval, para luchar contra el crimen organizado. Y además que elementos militares, que fuerzas militares de los Estados Unidos puedan ingresar al territorio ecuatoriano para defender la integridad nacional si es que el presidente de la República lo solicita. Eso es un convenio que está firmado, que existe y que está en vigencia. Lo firmaron ambos gobiernos. Y ese convenio fue ratificado por la Corte Constitucional. Entonces, ya existe, en los últimos meses del gobierno de Lasso se firmó este convenio. Ya existe un convenio con los Estados Unidos para que fuerzas militares estadounidenses protejan la democracia y la libertad en nuestro territorio. De lo cual se puede deducir, ya le averiguaré si es correcta o no mi deducción al doctor Gijón, que no era necesaria esta reforma, o que no es tan urgente, o que hasta que se viabilice deberían por lo menos aplicarse estos dos convenios en los momentos que se los requiera. Se están aplicando. ¿Ya? Se están aplicando. ¿Están entrando fuerzas del extranjero a ayudarnos a enfrentar? Y sí, están entrando navíos de la Fuerza Naval Norteamericana a mar territorial. Todas las capturas. Solo allí. Hasta este momento, de lo que se conoce, la mayor parte de las capturas en alta mar que se están realizando son entre ambas fuerzas, porque ellos no tienen la capacidad para tomar órdenes. Para tomar órdenes. Interdicción. Exactamente. O sea, los norteamericanos detectan, los ecuatorianos actúan. Así incluso ingresan, incluso persiguen, de tal manera que todos estos submarinos que han encontrado, todas estas naves con grandes cargamentos de droga, ya están siendo interceptados desde, me parece, septiembre del año pasado. Qué buena esa aclaración, yo no lo tenía así de claro. Y ya que entró el doctor Gijón, yo iba a decir, doctor Alarcón, que cabe recordar que la instalación del FOL la logró Maguad por un mecanismo parecido, de gobierno a gobierno con el Departamento de Estado. No fue necesaria ahí una reforma de la Constitución, porque tampoco se quería instalar aquí, lo que nunca hubo, una base de los Estados Unidos para operar en el Ecuador, sino lo que ya describí. ¿No vuelve eso de entrada un poco vacía la propuesta, o exagerada o apresurada, y sobre todo la contamina con el tufillo electoral que tienen, porque evidentemente una mayoría se ve que estaría de acuerdo? Bueno, primero recordemos que para la fecha que se suscribió
aquel acuerdo en el año 99 no había tal prohibición constitucional. Se estableció en el año 2008, en la Constitución del año 2008, y lo que se pretendió con eso, bajo el concepto usual de protección a la soberanía, entre comillas, que se ha utilizado incluso para otros intentos de modificaciones a la Constitución, como la posibilidad de que el Ecuador se someta a arbitrajes internacionales en materia de inversiones. Esa es otra prohibición que se estableció a partir de la soberanía. En la práctica, entonces, tenemos una cláusula constitucional que está en el artículo 5, por ahora, de la Constitución, que prohíbe abiertamente la existencia de bases, válida la observación, instalaciones, o incluso, en ese escenario también, no permite que se puedan ceder bases ecuatorianas a fuerzas extranjeras. Válida la aclaración. ¿Sí? Esa Constitución fue la del 98, la que rigió a Maguad. Correcto, okay, correcto. Qué bueno. A propósito, otro constitucionalista, vamos con él enseguida, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable para televisión convencional, Canal 15, Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión, Canal 9 en Manabí y solo allá señal abierta. En cuanto a RTU, nos pone en todas las cableras del país, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Mira, y sin lentes. Ya tú que te vives burlando en mi vista. En cuanto a radio, 101.3 de FM, Radio Centro, para Guayas y Santa Elena, pero en imagen y audio en sus redes digitales planetarias. Y les cuento dónde me llaman y a la hora que me llaman, lo he dicho varias veces. En Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, del centro del país, así se llama la radio. Aparte que el nombre le queda a la ciudad. Siempre me preguntan por qué dices eso. Así se llama. 89.3 FM, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Miren, aquí está lo que aclara sobre qué es lo que había César Chalco, constitucionalista desde Cuenca. Y cuando uno revisa sin apasionamientos, con serenidad, sin posicionamientos ideológicos y sin ánimo de mentir a los ecuatorianos, sino con el gusto de ser serios, cuando usted mira ese convenio internacional, lo primero que va a saltar a la vista es que los ecuatorianos han sido mentidos. ¿Cómo? ¿Sí? Jamás hubo en el Ecuador una base militar extranjera. Pero eso era el discurso. Que aquí había base militar. Aquí no había ninguna base militar extranjera, señores. Aquí lo que hubo es la autorización de operaciones en una base militar ecuatoriana, en el territorio de Manta. ¿Autorización de qué? De sobrevuelos. Ah, no de todo, no, de vuelos. Ah, y no para todo, no, para actividades de narcotráfico. Para eso. ¿Y cómo? ¿Y los extranjeros estadounidenses hacían y deshacían? No. Tenían que llevar un registro de las Fuerzas Armadas, en donde las Fuerzas Armadas conocían y autorizaban cada operación. Válida la precisión también. Yo hago dos rectificaciones. Disculpe, doctor Chalco, lo llamé Jorge. Es José Chalco. Y la tercera función nominadora de ternas para la Corte Constitucional no es el Consejo de la Judicatura, como dije, sino la función de transparencia. Aclarado. Doctor Gijón, mi deducción que hacía yo de su primera intervención es correcta para hacer lo que se pretende. ¿O no es urgente esa reforma a la Constitución o no se la requiere? Siempre va a ser importante que la Constitución lo establezca de manera clara. Sin embargo, no deja de ser esto, aparentemente, parte de la campaña electoral. No es... ¿Por qué aparentemente? Evidentemente, pues la plantea ahora. Quiere ver si alcanzan a la segunda vuelta a consultar. Yo no puedo decir que seguramente, pero luce... Que se volvió ingenuo usted también, que es tan crítico y tan melindroso, por Dios santo. Perdón, Carlos Gijón ha sido cronista político de Vistazo por décadas. Fue director del informativo de Coavisa 2 veces. Lean sus artículos en La República y ahora yo no sé. Bueno,
¿A dónde vamos? Vamos al hecho de que esto parece ser parte de la campaña electoral. Ya. Y lo plantea, Está yo creo mejor que así. hace un planteamiento correcto, hace un planteamiento que creo que es necesario, que la Constitución sea clara sobre el tema, pero ya existe la capacidad. Si uno se pregunta si en este momento hay conversaciones con los Estados Unidos para instalar una base militar, vamos a saber que no. Los Estados Unidos han dicho de manera clara, repetida, últimamente, que no tienen interés. Que no tienen ningún Correcto. interés. Y es lógico. Entonces no hay ninguna discusión, o sea, no es que vamos a reformar la Constitución para que los Estados Unidos pongan una base militar, eso no va a ocurrir. Lo que usted piensa es que no estaría de más porque eliminar esa prohibición. Yo creo que es importante hacerlo. Sin embargo, no es necesario en este momento, no es urgente, porque ya existe un convenio similar al que permitió la base de Manta, que era que se permitía que ellos puedan luchar, ¿no? Operar dentro del territorio ecuatoriano. Esto que hizo el presidente Lasso es más fuerte aún, porque ellos pueden ingresar con tropas para defender la democracia y la libertad. Para defender la democracia. Cuando el presidente de la República lo considere necesario. No recordaba eso. Y lo pida. Qué bueno que lo trae a colación. Y lo pida de manera explícita. ¿Por si acaso lo tiene en la mano ese texto? Tengo el convenio. Chequéelo un poquito, lo imprimimos. Yo leo papeles, no celulares, y luego revisamos esa parte. Porque quiero que se lea textualmente ese punto. Hasta tanto. Habló Carlos Gijón de lo que planteó el presidente. Miren, esto es para preguntarle enseguida al doctor Pablo Alarcón concretamente sobre esa propuesta, de cómo la verbalizó Daniel Noboa. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de Manta. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador. Y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar el país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Hoy los ecuatorianos se merecen un gobierno a la altura de los acontecimientos que atravesamos. Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional, que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas, el país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. Desde el gobierno tenemos muy claro el país que queremos. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. El presidente introduce 2 o 3 elementos nuevos ahí. Uno, el hecho de que hoy el narcotráfico es la amenaza que no era en el 2009, primero. Segundo, de que se requiere una fuerza transnacional, o varias, para enfrentar una amenaza de ese carácter transnacional. Y que los resultados han demostrado que esto es necesario. Coméntelo. Bueno, desde el punto de vista técnico, y a propósito de lo que usted menciona, lo que menos debe existir en una constitución son prohibiciones como estas. Porque ¿cuál es el peligro de tener prohibiciones de este tipo? Y es que cuando se redacta una constitución como la del 2008, en una época en la que no se vivía, al menos como lo estamos viviendo ahora, un problema tan grave, entonces es difícil poder lograr cambios sin topar esa constitución, porque hay prohibiciones tan tajantes como estas. Candados inclusive. Esos candados que no permiten que la constitución se adapte a las cambiantes circunstancias sociales. Y las constituciones deben ir de la mano de la gente. Caso contrario, no sirven. Ese es un postulado esencial. Cualquier prohibición, como esta en concreto, claro que tiene un efecto internacional muy grave. Y es que va a generar un efecto disuasivo para que alguien se interese en colaborar con el Ecuador en estos asuntos. Yo debo hacer una precisión, y es que estos 3, porque son 3 acuerdos que se manejan del Ecuador con los Estados Unidos, parte por un estatuto de las fuerzas, SOFA se conoce así, en el que se establece el marco legal en el que operará el personal estadounidense en el Ecuador. Allá hay un régimen de beneficios, inmunidades, de exenciones. Luego hay otro acuerdo de operaciones contra actividades marítimas, transnacionales, ilícitas,
que implica, entre otras cosas, operaciones navales conjuntas para combatir el narcotráfico, tráfico ilegal de sustancias, armas, municiones, trata de personas, pesca ilegal. Y hay otro entre el gobierno del Ecuador y los Estados Unidos para la asistencia en intercepción aérea. Pero ¿cuál es el punto? Esos tres son los que, de Lazo no eran solo dos. Correcto, los tres. Okay. Porque se ratificaron luego, porque hay un proceso establecido en la Constitución, y esto es importante. Los tres pasan por un análisis o control de la Corte Constitucional, y la Corte dice, no requieren aprobación legislativa, porque para la Corte, en su criterio, esto no contempla la instalación de bases extranjeras en el Ecuador. Correcto. Es un ingreso ocasional de colaboración. No está incurriendo en la prohibición del artículo 5. Ok, no la viola. Vamos a volver enseguida con dos aspectos más. Uno, para quienes son la generación entre los 25 años y 15 años que no recuerdan todavía seguramente de qué hablamos cuando se repite esto de la base norteamericana en Manta. Una reseña de eso y luego, ¿qué fue lo que mismo resolvió la Asamblea? Aclarado por la Corte Constitucional que la propuesta del presidente Noboa para bases militares extranjeras que ayuden a combatir el crimen organizado no restringe derechos ni soberanía, el correísmo dominante en la Asamblea buscará que no obtenga 92 votos o excluya a los Estados Unidos. Solo un debate nacional profundo podrá salvar esta reforma tan delicada como necesaria. Estamos tratando aquí sobre bases militares extranjeras contra el crimen organizado, que ayuden a combatir el crimen organizado. ¿Cómo? Y empezando a entender el camino y allanarlo también con las novedades que mis invitados acaban de recordar y precisar en el bloque anterior. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, WUAN, signo de más, OnePlus. El mismo número de las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y el resumen de lo que aquí se trata lo saca el periódico digital Ecuador en Vivo en su portada principal y página de noticias. Diego Puente de Coavisa realizó este reportaje para recordar cómo empezaron las operaciones en el FOL de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Eloy Alfaro en Manta. Corría septiembre del 2009 cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana tomó control de 18 de las 27 hectáreas de la base aérea Eloy Alfaro de Manta. Así se terminó con el convenio militar que durante una década permitió que militares estadounidenses operen desde ese lugar. Estados Unidos había escogido Manta por su ubicación estratégica en el Pacífico. Un convenio militar se ejecutó desde 1999 en el gobierno del presidente Yamil Maguad. Se dijo que de no tomar control en ese lugar se iba a convertir en uno de los corredores de droga más importantes de Sudamérica. La izquierda tradicional señalaba que iba a ser usada en la lucha contra las guerrillas colombianas. La base de Manta fue un puesto de operaciones avanzadas, FOL por sus siglas en inglés, de Estados Unidos en Ecuador. Esto permitía que un contingente de unos 300 soldados vigile actividades ilícitas en el Pacífico. Desde esta pista aterrizaban y despegaban aviones AWAC con sistema de radares para vigilancia desde el aire. Así se detectaban botes o aviones sospechosos de transportar alcaloides. Según el acuerdo, no tenían permiso para la interdicción de estas embarcaciones, pero organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo indicaron que hubo hundimientos de botes ecuatorianos. Los extranjeros tenían inmunidad diplomática que impedía que sean investigados en Ecuador. En el último año de operación, el FOL informó que contribuyó con la incautación de 229 toneladas de cocaína, que habían tenido un precio estimado de $4.570 millones. Ya, pues, multa al que puso extranjeros con G. Sí, pues. Cuando yo me equivoco, corrijo. Cuando el de caracteres se equivoca, ¿quién? Volviendo a lo importante. El balance de la operación del FOL en Manta, ¿fue positivo, doctor Gijón? Sí, claro, fue positivo porque impidió durante todo el tiempo que estuvo en vigencia el desarrollo de un corredor que posteriormente se viabilizó. Un corredor que permite el ingreso de la droga desde de la cocaína por Esmeraldas, que atraviesa Manabí, que pasa por los ríos, que llega a Guayas, que ha hecho bodegas en Durán y en La Prosperina, y que es trasladado hacia esta zona, un limbo que hay. O sea, se impidió lo que luego se permitió.
se impedía en ese momento lo que luego ha ocurrido, que es la existencia de un corredor dominado por fuerzas de delincuencia organizada ecuatorianas, por los choneros, por los lobos, que ejecutan el traslado de la droga, que atraviesa el país a través de este corredor y que se embarca a través del puerto de Guayaquil. ¿Coincide usted en un balance positivo de los 10 años de los gringos en Manta? Bueno, yo creo que es positivo en la medida en que genera un efecto importante hacia el crimen en términos generales. El hecho de tener un control adicional. Principalmente, dice usted. Es un disuasivo importante, que claro, desde la misma lógica porque formalmente no fue una base, eso estamos de acuerdo todos, pero ya generó un efecto disuasivo en la época, pero ahora cuando se prohíbe esto con la Constitución del 2008, lo que se genera más bien es el efecto contrario. Salen estos militares estadounidenses por ahora y entonces el efecto hacia el crimen organizado hay mayor posibilidad de apoderarnos de zonas que antes no podíamos hacer. ¿Por ahora? ¿Salen estos militares estadounidenses por ahora? ¿A qué se refiere? Por ahora, mientras esperamos los resultados de esta reforma parcial en la que eventualmente otras, bases podrían instalarse o instalaciones o podrían eso sería con alguien más que no sean los Estados Unidos? Ahora, con el gobierno actual, está claro que sabemos con quiénes del Ecuador quisiera tener alianzas. Claro, en el futuro no sabemos, dependerá del presidente de la República de turno también, porque él tiene a cargo la política internacional. Será el presidente de turno el que tendrá que suscribir los acuerdos internacionales que considere pertinentes. Y allí la importancia de la redacción que haga la Asamblea de la propuesta que hizo el presidente. Recordemos en la versión de Lucía Clavijo de Teleamazonas, que resolvió la Asamblea sospechosamente a favor. Propuesta por el presidente Daniel Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano tiene luz verde en la Corte Constitucional. Este martes, la entidad emitió un dictamen en el que determina que la reforma parcial es la vía correcta para modificar el artículo 5 de la Constitución. Lo que la Corte Constitucional señala es que el eliminar la prohibición de que existan bases militares en el Ecuador no implica ninguna restricción de derechos y garantías constitucionales, porque en realidad el artículo 5 recogía una prohibición ideológica y no jurídica. Ahora Noboa tendrá que enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, en donde se creará una comisión especializada que continúe el trámite. Entre el primer y segundo debate se tardaría unos 150 días y si se consiguen los 92 votos, pasará al Consejo Nacional Electoral. Tiene plazos para hacer la convocatoria, tienen no menos de 10 días desde que la Asamblea hace la notificación. Difícilmente puedes llegar a febrero, que serían las elecciones. Para analistas en seguridad, el debate en el legislativo deberá centrarse en los mecanismos de cooperación, aunque lo primordial para que ocurra es recuperar la confianza en nuestras propias instituciones. Pero el Ecuador, por la infiltración que tiene del crimen organizado, hasta las altas esferas internacionalmente van a cuestionar, es decir, les vamos a pasar información sensible a esta gente. ¿Con qué equipos vamos a contar? Nosotros no tenemos equipos de interdicción, vamos a depender absolutamente del país extranjero. Además, recuerdan que aquello no garantiza la disminución del narcotráfico o el crimen organizado. Vemos que en Colombia existen 7 bases militares y más bien en el 2020 y 2023 ha aumentado los cultivos de droga en un 61%, siendo importante mejor fortalecer nuestras fronteras, nuestros puertos. La instalación de una base militar extranjera requerirá obligatoriamente la vigencia de un tratado internacional que estará sujeto a control constitucional y político. Ok, ¿cómo salvar el espíritu de la propuesta del presidente con todos esos intríngulis que ya vemos ahí, doctor Gijón? Yo creo que hay otros elementos que caben analizar. Yo creo que el Ecuador y que América Latina debe pensar en una especie de OTAN latinoamericana, en la necesidad de una alianza militar de América con los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es una cosa muy grande, muy importante, que afecta directamente a los Estados Unidos, que afecta a las naciones y es necesario pensar en una entidad
supranacional o internacional que pueda hacerse cargo de esto. Eso independientemente de esta reforma. Esto es muy importante. ¿Usted esperaría que la reforma se sujete a la constitución de esa alianza? Esto es muy importante porque Brasil, Colombia y las fuerzas militares latinoamericanas pudieran organizarse y tener ser una OTAN, ¿no? Ya tuvimos una vez el TIAR con los Estados Unidos, y cuando hubo lo de Argentina, Estados Unidos se fue con Gran Bretaña y no con nosotros de las Malvinas. Era un tratado de asistencia. Tratado internacional de asistencia recíproca, sí. Podían ayudar o debían ayudar a América o América y a nos los dejaron Estados Unidos. votados. Esto es otra cosa, es una cosa distinta. Sí, ya sé. Esto lo otro nos enfrentaba a Gran organización- Bretaña, lo de aquí es el narcotráfico, esto es de una acuerdo. organización militar en que Brasil puede jugar un papel muy importante, en que el Perú, que Colombia puede o deben jugar un papel importante, el Ecuador, y estamos hablando de establecimientos de bases latinoamericanas, militares latinoamericanas, en todo el territorio continental para la lucha contra el narcotráfico, entendiéndose que no es posible que aislados podamos enfrentar a esta fuerza. Eso está claro. Ahora, eso es necesario también, lo creo. Pero eso es viable, y la pregunta, ¿debemos esperar eso o simultáneamente empujar eso para que esta reforma se incluya en ese contexto? Si lo que se busca es instalar bases extranjeras en este país, o ceder bases extranjeras ecuatorianas, exactamente, o ceder bases ecuatorianas a grupos militares extranjeros, hay que eliminar la prohibición del artículo 5 de la Constitución. Y la finalidad es combatir el crimen organizado y el narcotráfico, no es exclusivamente el narcotráfico. Claro, y Carlos, y es que esto es importante tener en cuenta. Lo que se hace ahora, o lo que se ha propuesto al menos, es quitar la prohibición. Esto no quiere decir que automáticamente la Asamblea va a decir: yo quiero poner únicamente alianzas internacionales con determinados países y no con otros, porque quien tiene a cargo finalmente la política internacional del Estado es el presidente de la República, quien ratifica. Y cuando es el caso y la Corte Constitucional así lo determina, es la Asamblea Nacional la que podría aprobar o no una alianza de este tipo. Ok, permítame leer el artículo 5 de la Constitución para que entiendan mejor a qué se refiere el doctor Pablo Alarcón. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Qué hay que hacer con este mamotreto? Lo tratamos al continuar el programa. Aclarado por la Corte Constitucional que la propuesta del presidente Noboa para bases militares extranjeras que ayuden a combatir el crimen organizado no restringe derechos ni soberanía, el correísmo dominante en la Asamblea buscará que no obtengan los 22 votos o excluya a los Estados Unidos. Solo un debate nacional profundo podrá salvar esta reforma tan delicada como necesaria. Recuerden que nos pueden seguir por Macro Digital, cablera con gran cantidad de suscriptores en Estados Unidos, 12.000, 15.000 en promedio, solo allí se conectan todas las noches, pero además tiene repetidoras en Galápagos, en Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Loja, Santa Elena, entre otras jurisdicciones. La aplicación para seguirlos, entre otras, porque hay varias, es Roku. Miren cuál fue el balance que se realizó de la salida de las operaciones tras 10 años de los estadounidenses en el FOL de Manta. Inclusive pónganle mucha atención a las cifras que ahí da la embajadora entonces, Heather Hodges. Con la llegada de el último vuelo de reconocimiento, se da por finalizada la participación de personal norteamericano en la base aérea de Manta, con el fin de luchar principalmente contra el tráfico de drogas. Así, se cerró un capítulo lleno de éxitos, a criterio de la embajadora Heather Hodges. Un estimado de 5.500 misiones en total han contribuido a la destrucción de casi 1.500 toneladas métricas de drogas ilegales, con un valor comercial de 35.1 mil millones de dólares. Según Hodges, la infraestructura montada en dicho sitio está donada en un 45% a instituciones de caridad en la ciudad de Manta.
lugar donde permanecieron por casi 10 años. Mencionó que aún su gobierno está analizando un sitio ideal, geográficamente hablando, para trasladar este grupo de operaciones, pero insistió ante los requerimientos de la prensa que no regresarán. Nosotros ya nos vamos de aquí, hemos gastado bastante dinero aquí, ha sido una buena inversión y hemos tenido éxito. El presidente de Colombia... Pero de todos modos, ya que nos vamos, no creo que volvamos a... ¿Hay otro presidente que apoye? El único reconocimiento a la colaboración de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue la entrega de una placa en agradecimiento. La ceremonia fue sencilla, con la participación del personal americano y contratado para este fin. Incorporo a este análisis, antes de retomar las intervenciones del doctor Pablo Alarcón y el doctor Carlos Gijón, a Fidel Araujo, combatiente del CENEPA, mayor del Ejército, especialista en táctica de guerra y estrategia. Mayor, la objeción más común que se hace a esto de las bases militares extranjeras en el Ecuador, sobreentendiéndose que la prioridad serían los Estados Unidos, es que la tecnología actual las vuelve innecesarias y además, a juzgar por lo que han hecho en Colombia, no ha sido, especialmente en el combate al narcotráfico, tan exitosa su presencia como lo fue en el combate contra las FARC. Hola Carlos, ¿cómo está? Mire, en las bases militares, las supuestas bases militares en Colombia, ejercieron un control a través de la tecnología. Más o menos cumplieron las mismas funciones que la base acá de Manta. Y realmente fue un éxito porque definitivamente se concentró tecnología, se concentró tácticas estratégicas y entrenamiento antiterrorismo, antisubversión y todos los problemas internos que salen de estos dos principales males sociales que están regados en varios países de Latinoamérica. Entonces la objeción no es válida. La objeción debe ser a que existan bases permanentes, porque definitivamente, como usted bien dice, la tecnología sustituye. Entonces la permanencia de las bases, no de un solo país, sino de una fuerza multinacional, permitirá, sin duda alguna, atenuar, neutralizar y eliminar la incidencia del narcoterrorismo, que es el brazo ejecutor de la narcopolítica en los estados de Latinoamérica. Mayor Fidel Araujo, en el evento no consentido e improbable de que alcance los tiempos para la consulta de esto en la segunda vuelta, se tienen que tomar 150 días, dudo que vayan a apretar el paso. La segunda vuelta más o menos sería en 180, si es que la hay también. ¿Ve usted que hay una actitud favorable para su aprobación y como positivo que se incluya con una votación de otro tema como la elección presidencial? Carlos, el pueblo sin lugar a dudas se va a pronunciar por el sí y el efecto deseado se va a lograr porque esta amenaza está corroyendo la moral colectiva, los principios que tenemos cada uno de los pueblos en Latinoamérica, que hay muchas coincidencias, por supuesto, pero si no llevamos adelante una política sustentada en una norma constitucional capaz que nos permita, como decía en la pregunta anterior, atenuar, neutralizar y eliminar este mal, es muy difícil romper las raíces que están muy adentro del comportamiento social de los latinoamericanos. Ok, ya. Entendido eso, lo último. Hay que recordar que el FOL de Manta fue muy exitoso en combatir, sobre todo detectar operaciones de narcotráfico y bloquear ese corredor del cual hablaba el doctor Gijón. Pero ahora involucran al crimen organizado, parte de lo cual solamente es el narcotráfico, tiene otros componentes del crimen organizado. ¿Se puede cumplir con esta expectativa? Carlos, ahora lo más importante, además de un accionar y un apoyo tecnológico por parte de los Estados Unidos y de los países que conocen mucho este tipo de empleo táctico y estratégico para neutralizar amenazas, ahora es necesaria una fuerza multinacional, una fuerza multinacional no permanente,
pero que con misiones específicas, aislando a donde existen los grupos narcoterroristas que se han tomado las bases sociales inclusive. Y esto es muy difícil para las fuerzas del orden del Ecuador. Necesitamos una unidad integral. La lucha tiene que ser global. Entendido. Gracias, Mayor Fidel Araujo. Hasta ahí tenemos que llegar. Veo que coincide de alguna manera con la propuesta suya cuando habla de una fuerza multinacional, ¿ya? Y de otra con la del doctor Pablo Alarcón sobre que la intervención no sería permanente. ¿Debería incluirse ese carácter, ya veremos el texto, la redacción, en la propuesta de reforma constitucional? ¿Debería ser esa apertura a la fuerza multinacional? Yo creo que lo que hay que hacer es eliminar el artículo. ¿Eliminar el artículo? Eliminar el artículo. Eliminar el Inclusive artículo. la parte que dice que el Ecuador es un territorio de paz. Todo, sí. Ok, ¿usted? Yo creo que hay que eliminarlo. Si usted se fija en el preámbulo de la Constitución, va a encontrar lo que se llama técnicamente valores constitucionales. Es lo que el Estado busca hacer. Si usted deja que el Ecuador quiere ser un territorio de paz, sería un valor constitucional. A mí lo que me preocupa ahí es que se quedó otro pedazo en la Constitución, que el propio presidente lo reconoce en su solicitud, que condena en las relaciones internacionales a otros estados en los que se haya impuesto bases internacionales o bases militares internacionales. Me parece que no es muy coherente. Yo entiendo que lo que él dice es imponer, pero el lenguaje técnico a veces no se comprende por absolutamente todos. Así que me parece que ahí puede haber una incoherencia. Estamos avanzando. Yo creo que lo que hay que hacer es eliminar Montecristi. O sea, yo creo que la Constitución en general. Exactamente. Eso tenemos que, Montecristi. Yo entendí Manaví. Hay que desmontar la Constitución de Montecristi para eliminar todos estos problemas. Ese es un proceso posterior y en el cual creo que cada vez hay un consenso mayor. Lo que discrepamos algunos es en cómo se debe usar el 4.4 de la Constitución. Yo creo que el presidente tiene la facultad, según lo que se desprende del texto, de convocar él a una constituyente, poniendo él las reglas que impidan que esa constituyente termine en la degradación que fue la del 2008. Volvemos con el criterio de alguien que se dio el trabajo de ver qué pasó con las operaciones de narcotráfico cuando se fueron los norteamericanos de la base aérea Eloy Alfaro de Manta. Aclarado por la Corte Constitucional que la propuesta del presidente Noboa para bases militares extranjeras que ayuden a combatir el crimen organizado no restringe derechos ni soberanía, el correísmo dominante en la Asamblea buscará que no obtenga 92 votos o excluya a los Estados Unidos. Solo un debate nacional profundo podrá salvar esta reforma tan delicada como necesaria. Emitimos desde los estudios del canal 24/7 que en distintas cableras también sale en Extreme TV Cables Canal 3, en Claro TV Canal 9, en DiviNet Canal 12 y en Data y Más Televisión Canal 99. Recuerdan a Arduino Tomasi, ¿no? Tenemos una futura entrevista con él. Ojo, no les voy a dar más detalles. Iba a ser lo amplia y reveladora que esperábamos tras 2 conversaciones con él. Bueno, se dio el trabajo, así como ubicó cómo habían subido las desapariciones después de la salida de la base de Manta, como se dice, y habían aumentado las muertes sin explicación, quitándolas de las muertes violentas. Obviamente, detectó además esto. Una vez, todo esto gira en torno a los cuáles son los efectos de la salida de la base de Manta, como un shock hasta geopolítico, ¿no? Sale la base de Manta, se retiran los militares, salen los radares, etc. Una vez que sale, uno de los efectos de la salida de la base de Manta es la disminución de las incautaciones de cocaína. Un economista ecuatoriano, Manuel González, estimó que en su modelo econométrico, que la salida de la base de Manta implicó una caída, un cambio estructural en las incautaciones de cocaína. Y las incautaciones cayeron en promedio un 75%. Ok. Ese es el efecto que él estima de la salida de la base de Manta en las incautaciones. Bien, aquí está uno de los 3 acuerdos, convenios a los que se refirió Carlos Hijón al principio que firmó el gobierno de Guillermo Lasso con Estados Unidos. Uno de ellos dice acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas. Y basta leer el primer artículo para que ustedes se den cuenta del alcance que esto tiene y de la pertinencia de la cita que hizo el doctor Hijón de este tema. Dice,
fuerzas de los Estados Unidos que pueden estar presentes temporalmente en el territorio de la República del Ecuador, no solamente el mar territorial, con relación a visitas de buques, entrenamientos, ejercicios, actividades humanitarias tales como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre, y aquí viene lo interesante, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y otras actividades mutuamente acordadas. Fíjense lo amplio que es. China. ¿Ah? O sea, la pesca china. Que es la única que se opera masivamente aquí. Ok. ¿Qué hacemos con todos estos elementos que ustedes han aportado para que la discusión de esta reforma constitucional no se ideologice como prometen algunos que se hará? Bueno, creo que es imposible evitar desde el punto de vista positivo que existan ideologías en debate porque se trata de un mecanismo de reforma parcial que implica un debate necesario en la Asamblea Nacional. Bien dicho, yo hice una pregunta absurda pidiéndole peras al lomo, que no sea ideológico un debate en la Asamblea. Tiene razón. Que no sea electoral. Quizás que no sea otra propuesta absurda también, pues ¿en qué momento la van a hacer ahorita? ¿Qué crees que van a discutir? Hay un proceso reglado. Yo que lo que creo es que aquí lo que hay que hacer es proceder conforme a derecho, más allá de que la Asamblea Nacional es un órgano político. Los tiempos y los pasos, no los contenidos, pues. No están los contenidos, pero también puede suceder que si no se respetan los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, concretamente el artículo 73, entonces no se pueda salir de este tema en el plazo establecido. ¿Cómo vacunarlo contra la inminente distorsión que le va a dar lo electoral por el timing en que lo propone el presidente, que también sin duda tiene ese fin? Él se acoge de un tema muy requerido, que sabía y estudió que va a ser apoyado, y lo pone ahora. Bueno, entonces aquí vamos a ver quién está en qué bando. Y esto es importante electoralmente hablando, ¿no? El que vote en contra de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe ser identificado, debe ser señalado, ese es un papel importante nuestro, y es importante esto en las elecciones. Ok, última pausa y volvemos con las conclusiones de nuestros invitados. Les recomiendo ver el programa 2 veces. Hay una cantidad de cosas muy breves, pero muy sustanciosas, que han dicho con sutileza, de la cual yo carezco, con elegancia y con claridad, lo que sí yo celebro. Aclarado por la Corte Constitucional que la propuesta del presidente Noboa para bases militares extranjeras que ayuden a combatir el crimen organizado no restringe derechos ni soberanía. El correísmo dominante en la Asamblea buscará que no obtengan 92 votos o excluya a los Estados Unidos. Solo un debate nacional profundo podrá salvar esta reforma tan delicada como necesaria. La cuestión se pone más compleja y más fácil para el correísmo porque en la pausa el doctor Pablo Alarcón me corrige y me recordó que no se requiere aquí mayoría calificada, que es la de 92, sino apenas mayoría simple de 70 para un pronunciamiento sobre esta reforma. ¿En manos de quién está ahora? Yo me voy a permitir leer la lista y adjuntar en qué posición creo que estarán, si a favor o en contra. Ya. Gisela Garzón de Revolución Ciudadana, no. Sofía Sánchez, que ahora está con el PCC, sí. Mariana Yumbay de Pachacutic, no. Arturo Uxia, independiente, creo que no. Rafael Dávila, sí. Natalie Morillo, sí. Y Jorge Peñafiel de Construye, sí. Esta comisión ocasional se creó específicamente como se lo dispone en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para este tema, aunque ya hay una, pero esa fenece su periodo en diciembre, y es la que presidía Otto Vera, actualmente primer vicepresidente o segundo vicepresidente de la Asamblea. Aclarado esto, usted me explicaba algo adicional que a mí también me sorprende, doctor Alarcón, que la reforma no necesariamente tiene que terminar en una propuesta de texto, sino que puede terminar siendo archivada por la Asamblea. La Asamblea Nacional, conforme a este mecanismo en particular, por eso se envía a la Asamblea. Sería ilógico si usted remite esto a la Asamblea y le dice tendrán 90 días entre el primer y segundo debate para que hagan automáticamente lo que manda el presidente de la República. Su deber es debatir, y en ese debate puede suceder, entre otras cosas, que aprueben la propuesta tal como la remitió el presidente
que hagan ajustes, cambios, eliminaciones, o que simplemente la consideren no pertinente y simplemente esto quede en el archivo. Si es que supera, cualquiera sea el escenario, sale de la Asamblea Nacional, hay un segundo control por parte de la Corte Constitucional, que hay que recordar, de la convocatoria. Ahí la Corte tendrá que verificar que no se haga cualquier cosa, porque cualquier cosa no se puede hacer en una democracia constitucional. Ergo, para la segunda vuelta, no solo que no conviene, sino que van a alcanzar. Pero, ¿cómo evitar que la contaminación electoral termine en lo que sería para mí el peor de los escenarios? Archivar la propuesta, porque de cualquier manera que salga, sobre todo si logran torcerla, hay un filtro muy valioso en la Corte Constitucional. Pero justamente prevenidos los asambleístas de que eso podría darse, y tienen, ahora que me aclaran lo de los 70 votos, los votos suficientes para eso, archívenla. Yo creo que no hay que temerle al tema electoral. Yo creo que el tema electoral puede ser un arma a utilizar para que las cosas se hagan de manera correcta. Debería ser el voto de los ciudadanos el arma para que los candidatos a la Asamblea, los candidatos a la presidencia puedan actuar bien. Doctor Alarcón, doctor Gijón, muchas gracias por sus sustanciosos aportes. Tienen ustedes ahí una primera aproximación a lo que dije yo, y vamos a persistir periódicamente en eso. Debe ser un debate nacional enriquecedor para rescatar lo mejor de la reforma, que apunta a un objetivo que todos comparten, aunque no necesariamente en el timing, la oportunidad, de la forma en que se planteó la dirección y los participantes, uno o varias fuerzas transnacionales. Nadie pone en tela de duda que la amenaza del crimen organizado del narcotráfico del Ecuador supera sus capacidades, y eso no es ofensa para nadie, como país, como Fuerzas Armadas, como policía, como recursos económicos inclusive, y que por lo tanto abrir esta puerta es una de las necesarias para encontrar una salida, no una solución, al mal que nos azota ahora y que repercute en la inseguridad, aunque muchos dicen también que subterráneamente sostiene la economía. La forma es, y en eso coincido con lo que han planteado mis invitados, no extraerla del debate electoral, sino tener claro que se debe dar en esa coyuntura y pedirles a quienes participan que se definan. A ver, a favor o en contra. Luego podemos ver los términos y veremos si están con el crimen organizado o con quienes quieren combatirlo. Mañana tenemos programa, lo esperamos otra vez a las 22 horas. Buenas noches.